crisis, existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia. En Organización Solarte, queremos dar gracias a cada uno de nuestros colaboradores por superar sus miedos, arriesgándolo todo para entregar cada día no solo alimentos de primera necesidad a toda Colombia, sino también la esperanza de que todo va a estar bien. Porque cuando la bondad se pasa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted. En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos. Tómate el tiempo para cuidarte y para enterarte de todo sobre el coronavirus. Síguenos en redes sociales, en bluradio.com y en todos los espacios informativos de Blue Radio. Numeral Yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio, la nueva alternativa. En Yo me cuido, yo te cuido, hablan los expertos. 7:12 estamos en Blue Radio y en bluradio.com para toda Colombia y para el mundo, y estamos en nuestro Facebook, en Blue Radio Colombia. Los saludamos a todos los que están con nosotros en este viernes. Ya tenemos más de 250 personas con la compañía en el Facebook Live. Un saludo a Ruth María de Castro, a Luz Cabarca, y quiero presentarles a la invitada de esta noche, que es la doctora Paula Andrea Gómez, médica anestesióloga del Grupo Zafiro, que está adelantando una tarea heroica como miles de profesionales de la salud en Colombia y en el mundo. Doctora Gómez, buenas noches. Hola Ricardo, buenas noches para usted y para todos. ¿Cómo van estos días de atención de la pandemia? Pues le cuento que mientras unos quieren salir, nosotros varios decimos cuando llegamos a la casa, qué bueno haber llegado a la casa, al frente de lo que tenemos que hacer, haciéndolo porque es nuestro trabajo. Y nada, haciendo lo que nos corresponde. ¿Y cómo es esa tarea, haciendo lo que les corresponde? Me toca mucho el corazón que usted diga que celebran cuando llegan vivos a la casa. ¿Es tan riesgoso todo? ¿Es tan difícil lo que viven día a día? A ver, la vida nos cambió a todos, sí, más en la parte médica. Nos cambió desde nuestras costumbres de llegada, nuestra parte de atención a los pacientes, nuestras interacciones sociales con nuestros mismos compañeros, incluso con los mismos pacientes. El día a día nos ha ido enseñando, pero ahorita con toda la cantidad de elementos de protección personal que debemos utilizar, con todas las cosas que tenemos que encima, con toda la disciplina que debemos adoptar cada uno para cuidarnos y cuidar a nuestros demás compañeros y por supuesto a nuestra familia, de verdad que llegar a la casa es un gran alivio. Entonces es todo lo que hay detrás de lo que implica una atención médica en este momento. Sí. ¿Usted ha atendido directamente en el Grupo Zafiro a pacientes contagiados con el coronavirus? A ver, Ricardo, te cuento. El código Zafiro, Grupo Zafiro en muchas instituciones, fue un código que se creó en el contexto de esta pandemia para el abordaje de las vías aéreas de los pacientes que eran sospechosos de COVID o que eran COVID confirmados. El abordaje de la vía aérea es la intubación en el momento en que los pacientes están haciendo una falla ventilatoria inminente, no pueden respirar por sí solos, necesitan un tubo en la tráquea para ayudarles a respirar, que sean conectados a un ventilador y que sean trasladados, recibidos y tratados en una unidad de cuidados intensivos. Los anestesiólogos, como estamos en las salas de cirugía todo el tiempo y es parte de nuestro día a día, el intubar pacientes, el manejar las vías aéreas, la reanimación cardio-cerebro-pulmonar, son como las personas más idóneas dentro de todas las especialidades para el abordaje de esa vía aérea en todas las partes de cualquier institución, que puede ser urgencias, hospitalización, donde hay otras especialidades que de pronto no son tan expertos en esa parte específica que nosotros sí manejamos, y en este momento lo que necesitamos son abordajes seguros, con el menor riesgo de contaminación para el resto de colegas y para el resto de las personas que nos están asistiendo, y poder hacerlo de manera exitosa y llevar al paciente intubado a la unidad de cuidados intensivos. Esa es como la función que tiene el grupo Zafiro, que ahorita se escucha mucho en el contexto de esta pandemia en las múltiples instituciones que hay, al menos en Bogotá.
¿Con qué protección cuenta usted, doctora Paula Andrea Gómez, para adelantar esa tarea de anestesiar a los pacientes con coronavirus a los que tienen que ponerles ventilador? Bueno, Ricardo, los elementos de protección personal están como divididos de acuerdo al área de prestación de la atención en salud que uno vaya a hacer. Entonces no es lo mismo cuando uno está en un consultorio atendiendo a un paciente, en una consulta preanestésica o en una consulta de alguna otra especialidad, a cuando uno está en una sala de cirugía que va a proceder a la intubación de un paciente, porque en ese momento uno está expuesto a la producción de aerosoles por ese paciente, ¿sí? La transmisión del coronavirus es por gotas y aerosoles, ¿sí? Los aerosoles, las gotas, ¿cuándo las encontramos? Cuando nos reímos, cuando hablamos, inclusive con la pronunciación de ciertos vocablos como la R, cuando la gente estornuda y hay producción de gotas. La producción de aerosoles, por ejemplo, es solo cuando uno tiene acceso, cuando abre la vía aérea. Una de ellas es ese momento de la intubación orotraqueal. En ese momento se indica la protección completa con todos los elementos de protección personal para poder realizar de manera segura este procedimiento, que consiste en un traje antifluidos, unas polainas, un gorro, unas mascarilla N95, una careta que va encima de todo eso, algunas veces una escafandra que cubriría como parte del cuello, y eso es todo bueno, y la utilización de doble guante, por supuesto, y obviamente en el momento de la colocación y del retiro, estar dirigido, guiado, o tener a alguien que te está indicando cómo lo estás haciendo y el orden en que lo estás haciendo para evitar una contaminación inadvertida, que es lo más peligroso en estos momentos. Esa parte, ¿cómo la hacen? ¿Quién les indica cómo ponerse la protección para evitar contaminación que de pronto no se note o no se vea tan fácilmente? Bueno, desde que empezó todo esto, yo creo que todos los grupos de médicos empezamos a ver lo que estaban haciendo en China, después lo que estaban haciendo en Italia, en España. Yo creo que todos vimos miles de videos del uso de elementos de protección personal, del orden en cómo se ponen, del orden cómo se quitan, pero finalmente cada grupo debe adecuar ese uso de esos elementos de protección personal a la institución donde labora y a esos espacios donde está. Si hay un área sucia, si hay áreas sucias, si hay áreas limpias, para poderlo hacer de la mejor manera. En nuestro grupo somos 2 anestesiólogos y eso se llama como espejo. El uno vigila al otro de que lo está haciendo de la manera correcta, en el orden correcto. Finalmente, la parte de ponerlo no es tan complicado porque finalmente uno está limpio y no ha tenido esa atención. Pero luego de haber tenido la intubación, es importante seguir un orden secuencial y que alguien te esté vigilando. Por eso está ese otro compañero que es un anestesiólogo también, vigilando que lo estés haciendo de la mejor manera, garantizándote que no te vas a contaminar. Sí, doctora Gómez, ¿algunos compañeros suyos han tenido coronavirus? ¿Se han visto contagiados? No, en ninguna de las instituciones donde yo laboro, mis colegas, no ha habido ningún contagio. Bueno, es una gran noticia. Ni de la comunidad, por supuesto. Hemos trabajado muchísimo en conjunto con la parte administrativa de estas instituciones, de cada una, en la concientización de esta parte, que creo que es lo más importante, porque pues no hay nada más difícil que quitar el chip de lo aprendido, pero cuando uno entiende un poco más allá y tiene un poco más de disciplina y tiene la capacidad de transmitir eso a su grupo, creo que se logran objetivos claros como este, que es eso, disminuir por supuesto la contaminación dentro de la institución en la que tú estás y obviamente hacer de manera segura y exitosa la labor que debes hacer con tu paciente. ¿Qué tan contagioso es el COVID-19? Se lo pregunto para que le cuente a los oyentes que tal vez a esta hora nos escuchan o la están viendo en el Facebook Live y no son tan conscientes del nivel de contagio acelerado que puede tener el virus. A ver, Ricardo, es muy contagioso, es un virus que es muy contagioso, pero no significa que no se pueda manejar. Como les explicaba ahorita, la contaminación por este virus es a través de gotas y aerosoles. Entonces hay que tener claro cuándo producimos gotas y cuándo producimos aerosoles.
Las gotas es claro que las producimos cuando hablamos, cuando tosemos, cuando estornudamos, cuando hablamos duro, cuando reímos a carcajadas, cuando pronunciamos inclusive ciertas letras como la R, uno produce gotas. Esas gotas son pesadas y luego del 1,5 metros, los 2 metros, esas gotas caen sobre superficies. Por eso la base de todas estas estrategias es el distanciamiento social, por eso es la indicación de estar a 1,5 metros, 2 metros, y por supuesto el lavado de las manos. Las manos con la transmisión de este virus se constituyen o conforman como el transporte, es el medio a través del cual van a llegar o nos van a infectar, porque nosotros como seres humanos nos tocamos la cara 1.000.000 de veces inadvertidamente, y es ahí cuando le estamos dando vía libre al coronavirus para que entre. ¿Cuál es la única vía de entrada que tiene el coronavirus? Las mucosas de los ojos, la mucosa de la nariz y la boca. Si estamos protegidos en esa parte, por supuesto no va a tener cabida, no va a tener entrada para contaminarnos. Pero sigue siendo clave el lavado de manos y el distanciamiento social. Mire, aquí la están saludando en Facebook Live Edgar Romero, Sandra Gómez, Eloísa Sánchez Botía, William León, Cándida Álvarez, mucha gente que, claro, valora ese trabajo y ese maravilloso punto de vocación, porque ser médico es una vocación, doctora, sin duda. ¿Usted ha tenido algún episodio desagradable en estos días de pandemia? ¿Alguien que la mire raro tal vez, o que le haga algún comentario por ser médica y eventualmente tener que atender a los pacientes con coronavirus? No, sinceramente no he tenido ningún comentario, no me ha pasado absolutamente nada, gracias a Dios, pero sí colegas me han contado de pronto algunos encuentros un poco desagradables, pero pues uno que hace ante esto es entendible. Vivimos en una sociedad que tiene miedo, y yo creo que todo esto es producto del miedo y de la desinformación que igualmente muchas veces nosotros nos encargamos de distribuir, porque cuando hablamos claro, cuando transmitimos mensajes claros que lleguen a la comunidad, creo que es más fácil que la gente entienda ese papel y que entiendan que en vez de estar transmitiendo, por supuesto que no, nosotros no vamos a ser los principales contagiadores. En los hospitales nosotros estamos más que cuidándonos con medidas extremas, respondemos por esas medidas extremas que tomamos. Entonces no hay por qué tener miedo. Yo creo que a la gente hay que educarla, a la gente hay que explicarle, pero yo creo que todo esto es producto nada más que del miedo, no hay otra razón. Sí, sin duda el miedo conlleva pues muchas cosas, entre ellas y es producto de la ignorancia, de la falta de conocimiento de todo esto que usted nos está contando, y por eso es tan importante charlas como estas, doctora Gómez. ¿Cómo es el trato con los pacientes con el coronavirus? ¿Cómo es esa relación médico-paciente y cómo es el trabajo de aislamiento de ellos? Los pacientes sospechosos o confirmados en las instituciones, en cualquier institución, están aislados en una área, por supuesto para protegerlos a ellos, para proteger al resto del personal y para evitar el contagio por toda la institución. Los pacientes usted generalmente los ve asintomáticos, conversa con ellos común y corriente. Usted, antes de que entren en una unidad de cuidados intensivos, o incluso muchas veces cuando están en la unidad de cuidados intensivos como en observación, son pacientes como hablar con cualquier otra persona, porque pues la información que tenemos, por lo que todos han visto, muchas veces lo que se produce son hipoxias silenciosas. Hipoxia es la falta de oxígeno en la sangre, y ese es el riesgo de la falla ventilatoria. Entonces hay que estar muy pendiente y vigilante como esos niveles de oxígeno en la sangre y el comportamiento de los marcadores inflamatorios que va presentando la enfermedad y que van dictando en el día a día cómo va a ser la progresión o la evolución de ese paciente. Sí. ¿Qué tan rápido se deteriora un paciente con coronavirus y pasa de esa fase en la que es asintomático a necesitar un tratamiento ventilatorio o un paso a cuidados intensivos, doctora? Pues lo que nos ha mostrado la historia de la enfermedad es que los pacientes generalmente vienen asintomáticos hasta el 7º, 8º día,
y después del 8º día es que empieza esa fase de deterioro que puede ser rapidísima, pues puede ser inclusive en horas. ¿Y sabemos por qué es tan rápido el deterioro? ¿Por la hipoxia? ¿Por esa insuficiencia tal vez de oxígeno en la sangre? ¿Es que se acelera tan rápido el deterioro de estos pacientes? Sí, Ricardo, cuando se compromete la parte ventilatoria, el deterioro, pues, como te explico, puede ser muy rápido y esa es la causa. Hay un índice de oxigenación que es la PAFI, que cuando disminuye por debajo de 200, eso nos lo dictan los gases arteriales, hay que estar muy pendiente y muy vigilante de ese paciente porque seguramente va a necesitar una intubación y va a tener que ser trasladado a la unidad de cuidados intensivos para una atención más avanzada y más específica con otras estrategias diferentes a lo que se puede ofrecer en un piso de hospitalización. Sí, en estos últimos días ¿usted ha visto un aumento en el número de pacientes con COVID-19 frente a lo que venía ocurriendo? En mis instituciones no los hemos visto, se están manejando los mismos casos de siempre, que son en realidad muy pocos. Por supuesto se están haciendo más test, el hecho de hacer más test hace que tengamos más resultados positivos, pero creo que esta es la estrategia ganadora para poder vencer esta enfermedad. Mientras más testeemos, más aislemos, menos contagios vamos a tener. Pero creo que y lo que está escrito y lo que vemos en las estadísticas del Ministerio de Salud es que los pacientes asintomáticos siguen siendo mayor del 80% y siguen siendo manejados en la casa y siguen siendo la gran mayoría de los pacientes que hay en este momento. Sí, doctora Paula Andrea Gómez, quiero hacerle una última pregunta. Además veo aquí, claro, creo que es su hijo el que está detrás y eso... Sí, eso... sí, las labores de ser mamá. No, pero además es bonito porque... Llego a repetir primero de primaria, pero bueno. No, porque se trata de ver que los médicos son seres humanos que luego de salvar vidas tienen también en su casa sus hijos, su esposo, su familia, y por eso hay que acompañarlos y apoyarlos y no maltratarlos, sino amenazarlos, ni más faltaba, y no atacarlos. Doctora Paula Andrea, un mensaje para los colombianos. Puede sonar un poquito cliché, pero es que nos estamos acercando tal vez al pico de la pandemia. Hoy reportamos una cifra que a mí me entristece mucho, que son 58 muertos, 1.500 casos. ¿Cuál es el mensaje desde una persona que está en la primera línea afrontando el coronavirus? Esto es una responsabilidad social de todos. Esto no solamente está en manos del gobierno o de los gobiernos, porque pues creo que para los gobiernos es una decisión muy difícil. Es muy difícil lo que están viviendo, sopesar la economía, sopesar la salud, las presiones de todos los gremios, incluido el gremio de la salud. Pero creo que esto es una responsabilidad de cada uno, del autocuidado y el compromiso de cada uno, de la disciplina, de pronto informarnos bien, no creer todo lo que vemos, no creer todo lo que sale escrito en las redes. Muchas veces eso desinforma y hace más daño de lo que esperamos y lo ve. Muchas veces uno cuando sale a hacer mercado, cuando pues, le toca salir por algo de la casa, pero creo que el autocuidado, el ser conscientes de que en este momento nuestra vida cambió, que esto va a ser momentáneo, pero si lo hacemos bien, seguramente lo vamos a poder superar más rápido. Somos definitivamente seres sociables, el ser humano es un ser sociable y creo que el trasfondo de todo esto es el confinamiento, lo que ha producido esto, porque el ser humano definitivamente es sociable, pues nos toca quitarnos ese chip de lo aprendido, ese chip que tenemos y entender que ahorita nos toca entender que el distanciamiento social pues salva vidas y como dice el título de tu programa, nos tenemos que cuidar todos. Tú me cuidas, yo te cuido y es lo que tratamos de hacer siempre dentro de las salas de cirugía, cuando vemos uno de nuestros residentes con el tapabocas mal puesto o alguien que no tiene sus elementos de protección personal bien puestos, porque finalmente no es esa persona. Esto ha demostrado al final que si todos no estamos bien, uno como persona no podrá estar bien. Entonces acá debe primar ese bien común y pensar que esto es autodisciplina. Nos toca hacer el esfuerzo, creo que es la única
la única alternativa que tenemos por ahora. Doctora Paula Andrea Gómez, muchas gracias y una feliz noche. Gracias a ustedes, muy buena noche. Antes de irnos, rápidamente, Marcela Peña, la cifra de inflación. La cifra de inflación, Ricardo, menos 0.32% para el mes de mayo. El acumulado del año es 1.5% de enero a mayo y el acumulado de 12 meses es el 2.85%. Importante decir que es la inflación más baja desde mediados del año 2014 y que caímos por debajo de la meta de inflación del Banco de la República, lo que le daría espacio a esta entidad para bajar las tasas de interés.